Cristo al triste monte que se llamaba Getsemaní. Lagar de aceite significaba donde mi Cristo lloró por mí. Lagar de aceite significaba donde mi Cristo lloró por mí. Oh, cómo lloraba, cómo gemía Jesús por mí. Gotas de sangre se desprendieron de aquellos ojos solo por mí. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se fue internando en aquel bosque, muy solo y triste, sufrió por mí, por rescatarme de la miseria y darle vida a mi existir, por rescatarme de la miseria y darle vida a mi existir. Oh, cómo lloraba, cómo gemía Jesús por mí. Gotas de sangre se desprendieron de aquellos ojos solo por mí. Gotas de sangre se desprendieron de aquellos ojos solo por mí. El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Es una bendición haber escuchado este cántico que nos invita a buscar el rostro del Señor. Quiero que tome la palabra de Dios conmigo en el capítulo 8 del libro de Job. Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Vamos a leer esta palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Allá donde usted se encuentra, si le es posible cerrar sus ojos, orar conmigo una sencilla oración para que Dios nos bendiga a través de su santa palabra.
Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te suplicamos, Señor, que bendigas la vida de tu pueblo. Bendice a aquellos que te sirven, que te aman. Usa este vaso de barro como tú quieras, Señor, para gloria de tu nombre. Rompe cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas, Señor. Salva las almas, obra liberación, libertad a los cautivos, y permite que esta palabra no retorne vacía. Atamos el poder de las tinieblas, todo lo que quiera estorbar, distraer, impedir que la gente necesitada escuche esta palabra. Atamos en el nombre de Jesús toda fuerza del mal y declaramos inoperante el poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a meditar, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, acerca del tema oración, limpieza y rectitud. Limpio o limpieza significa que no tiene manchas, que no tiene suciedad, que no tiene mezclas ni impurezas. Esto indica que la limpieza espiritual de nuestro ser no puede tener mezclas de suciedad, de corrupción, de impureza, que no tiene suciedad. La limpieza espiritual del alma, como las sagradas escrituras revelan que el alma posee una vestidura blanca, limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la vestidura espiritual del alma que registra la palabra en muchas partes de la Escritura, que habla de esa limpieza, habla de que hemos sido redimidos, limpiados, purificados por el poder de la sangre de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Comenzando por la tipología de ese cordero, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban estos corderos y eran presentados y debían estar sin mancha, sin contaminación, sin ninguna enfermedad, sin ningún defecto, porque estaban tipológicamente señalando al Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, que murió por nosotros, derramando su sangre de su cuerpo en el madero, en la cruz del Calvario. Y esa sangre ha limpiado, ha santificado y ha purificado nuestro ser. Cada persona que se acerca a Dios y que quiere prosperar en la vida cristiana, la vida espiritual, la vida ministerial, en el caso del liderazgo de hombres y mujeres que Dios ha llamado a liderar, a ser cabeza, a ser
líderes en las tareas, no a mandar, no a ordenar solamente, no a estar como capataces, como patronos, como señores de nadie, sino hacer. Es importante que el ejemplo de una persona habla más que las órdenes que pueda delegar u ordenar o imponer a cualquier ser humano. Es decir, que toda persona que Dios ha escogido para el liderazgo debe ser el ejemplo, el primero que llega a una vigilia, a un ayuno, el primero que llega a hacer el trabajo que le corresponde hacer. Y esto es muy importante porque en este tema, en esta parte de la Escritura que hemos leído, encontramos elementos poderosos que nos hablan de ese crecimiento, de esa estaturación, de esa formación, del progreso, de la bendición y la victoria que vendrá al futuro inmediato de una persona que sirve a Dios de corazón. La otra palabra que encontramos aquí es rectitud. La rectitud se define como algo que no se tuerce, ni tiende, ni tiene ángulos o curvas, que no se desvía del punto al que se dirige. Gloria al Señor. Y la oración, por supuesto, que entendemos que todo el que ha buscado a Dios en su vida cristiana, comenzando su cristianismo, en el centro de su cristianismo y al final de su vida cristiana, porque hay quienes buscan a Dios cuando empiezan un trabajo, cuando empiezan una batalla, cuando se les viene el diablo y los demonios a atacarlos, a encerrarlos, buscan a Dios. Cuando están amenazados, cuando están siendo calumniados, cuando están siendo perseguidos de alguna manera, otros cuando tienen una necesidad económica, cuando están en situaciones complicadas físicamente, buscan a Dios. Pero cuando todo está quieto, aparentemente se alejan, dejan de buscar a Dios. Y algunos al comienzo, como ministros o como líderes, al comienzo de su liderazgo, de su ministerio, buscaban a Dios de corazón, servían a Dios, madrugaban, se acostaban tarde, ocupados en la obra, en la causa del Señor. Pero a medida que pasan unos pocos años, van menguando y bajando hasta el punto de descarriarse dentro del ministerio, otros descarriarse dentro del liderazgo, parar en la compañía de los muertos, otros parar en una tibieza, en una pobreza espiritual tenebrosa, realmente terrible, porque el buscar a Dios, el servir a Dios, es hasta que tengamos las fuerzas para hacerlo, hasta que el Señor nos conceda la vida. Ojalá que podamos servir hasta el último día de nuestra vida, y cuanto más que podamos servir a Dios hasta el momento importante de nuestro caminar. Y aún, como dice la Escritura, este Dios es Dios nuestro.
más allá, por la eternidad. Él nos guiará. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que seamos útiles aún después de partir de la tierra. Que ese sentir de servir, de buscar a Dios, sea una tarea de todos hasta el final de nuestro camino. Por eso encontramos en esta senda personas que iniciaron el trabajo, el ministerio, iniciaron el liderazgo, iniciaron tareas importantes, las dejaron botadas a medias, un pedazo lograron hacer. Pero por otra parte, gente que emprendió una tarea importante para Dios y nunca la concluyó, nunca llegó al final. Otros nunca prosperaron, siempre fueron líderes pequeños, medianos y con tendencia a decrecer, a bajar, a desaparecer. Por eso hemos hallado en el camino por donde hemos pasado por muchos años ese tipo de liderazgo, ese tipo de creyentes, de cristianos que desaparecen, que en lugar de ser instrumentos útiles, ya con la experiencia en los últimos tiempos, años o meses de su vida, han decrecido y han desaparecido. Unos, después de años, han ido descarriándose lentamente hasta parar en el mundo de nuevo. Y por eso encontramos en las calles personas que dicen: sí, yo fui líder de caballeros, de jóvenes, yo era el copastor de la iglesia. Y otros dicen: yo fui evangelista, yo fui pastor. Pero ¿qué ha ocurrido? La palabra nos muestra otra cosa. La palabra dice que el hombre recto, la persona recta, el cristiano que aplica su vida, la rectitud nunca se va a torcer, no tiene ángulos ni curvas, no se desvía del punto al que se dirige. Y eso es muy importante, porque estos tres elementos le dan estatura espiritual y prosperidad a cualquiera que los practica, a cualquiera que los pone en práctica. Alabado sea el Señor. En el tiempo que estamos viviendo, encontramos un tipo de virus espiritual horrible, el cual consiste en muchos líderes que han seguido esa ruta del descarrío, del declive. La tendencia es ser, según la Biblia, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se perfecciona. La senda de la vida, la senda del justo, el camino del justo es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. La tendencia debe ser crecimiento, desarrollo, conquistas de metas, de proyectos, de victorias alcanzadas. No podemos ir en retroceso como el cangrejo, tenemos que ir como la luz de la aurora, que es lo que la palabra de Dios establece. Pero este tipo de líderes que van en declive aprenden mañas, aprenden frases y aprenden de otros que han sido pícaros,
dañinos, instrumentos malos, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas falsos, que se han convertido en virales por todas partes, porque donde quiera que van, usan frases como, por ejemplo, usted tiene un héroe dentro de ti. Descubre el héroe que está dentro de ti, materializando, independizando totalmente el poder de Dios y dándoselo al hombre, al poder humano. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Si nos desprendemos de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su poder, vamos a ser una rama de un árbol que se cortó y se tiró, aunque aparentemente las hojas estén verdes, está cortado. No es cierto que va a permanecer. Día a día va entrando la sequedad hasta que esas hojas verdes que se veían ya cortadas, pero todavía verdes, van a empezar a secarse a tal grado que no solamente se secan, sino que se llenan de insectos, se pudren y cualquier viento se las lleva, o por último se pudren, se convierten en abono orgánico de la tierra. Es importante entender que estos instrumentos en ese declive aprenden de otros a dar declaraciones falsas, raras. Poder en la sangre de Cristo. Hace años, en un estadio que se celebraba un evento de esos falsos, con mucho bombo, con muchos platillos, con muchas publicidad a través de los medios de comunicación. Llegó mucha gente. El interés era inclinado hacia el liderazgo, hacia todo el que creía ser un líder. ¿Cuál fue la sorpresa? Que este instrumento que estaba dirigiendo y predicando dice: Dios me está mostrando que todo hombre o mujer que se tire en este momento sobre el pasto, era la platea del estadio, el que se lance de cabeza allí en ese pasto y coma de ese pasto, recibirá un ministerio poderoso. De ahí se van a levantar profetas, apóstoles, maestros, y regaba y daba ministerios a granel. Muchos se comieron el pasto y se levantaron de allí, seguramente para el sanitario, enfermos, pero no llenos del ministerio y mucho menos llenos del Espíritu Santo, porque esos son espíritus de engaño, de mentira, frases aprendidas de gente que se ha introducido en el ministerio y que encuentran como un medio para impresionar a la gente y para ser bien recibidos donde van. No usan la palabra para sacudir el pecado del pueblo, para enfrentar al pecador. No usan la palabra de Dios como una espada que es para incomodar a los pecadores. Hacen lo contrario. Usan las artimañas del error, de la mentira, de la falsedad, para decir: Dios me acaba de hablar, Dios me está hablando, cuando Dios no le ha hablado, cuando Dios no le ha dicho nada. Dios me ha mostrado
cuando Dios no le ha mostrado. Son mentirosos. Se han introducido ese tipo de líderes. Y ya vamos a ver por la palabra por qué. Realmente por qué. ¿Por qué? Porque como han perdido la veracidad, han perdido la credibilidad por ser ese tipo de instrumentos, como muchos. El 31 de diciembre del año pasado declararon que el año 2020 sería el más glorioso, el año más próspero para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el mundo. Y se quedaron con la cara lavada, lavados de suciedad y de mentira, porque no fue así. Ha sido el año en toda mi vida más trágico que he visto en el mundo. Dios no ha tocado, ha librado, ha guardado a su pueblo genuino. Lo ha librado, lo ha guardado de todo lo que ha venido. Pero ha sido un año difícil para muchos gobiernos, para el mundo entero, con plagas, con tormentas, con huracanes, con ciclones, con explosiones volcánicas, con hambre, con desempleo, con problemas tremendos que el mundo ha tenido que sostener y recibir, porque la situación económica se ha empeorado en la tierra, se ha empeorado en el mundo y ha dado definitivamente un giro anormal, un giro que no ha podido definitivamente sostener. Todos estos falsos predicadores que comentaron y que profetizaron falsamente que iba a ser un año de prosperidad, hoy están arrinconados, avergonzados por tantas mentiras, y la gente ha perdido la credibilidad en ellos porque no les hablaron de parte de Dios. Cuando un profeta habla de parte de Dios, se espera el cumplimiento. Si no se cumplen las cosas, no era de Dios. Entonces, ¿de quién era? Pregúntese usted que me escucha, ¿de quién era ese pastor que profetizaba? ¿De quién era ese supuesto apóstol o supuesto profeta que profetizaba y que daba declaraciones de un año próspero y bendecido en todos los aspectos en el mundo? ¿De quién hablaba? ¿De parte de quién? ¿Quiere saberlo? De parte de Satanás. Que el Señor lo reprenda. De parte del diablo, porque todo el que habla de parte del diablo es mentiroso. Satanás es mentiroso, padre de mentira, y sus secuaces, sus hijos, sus falsos ministros tienen que ser de esa misma estirpe. Pero qué importante es cuando hablamos de parte de Dios, porque cuando hablamos de parte de Dios no tenemos necesidad de mentirle a nadie, porque no estamos hablando de nosotros. Cuando se habla del hombre, es como el político que promete puentes donde no hay ríos. Alabado sea Dios. Y que promete un montón de cosas inciertas porque está hablando de Él. No puede hablar otra cosa. Promesas innumerables que nunca pueden cumplir. Pero cuando se habla de parte de Dios, no estamos poniéndonos nosotros de frente. Estamos poniendo al inmutable, al invencible Dios. Cuando hablamos de parte de Él,
Estamos hablando de parte de su palabra que salió de su boca y que tiene un compromiso, que la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando se habla de parte de Dios, es Él el que va a obrar. Cuando vamos a orar por un enfermo, no soy yo el que lo vaya a sanar, no soy yo el que lo voy a libertar. Yo no puedo libertar a nadie, no puedo sanar a nadie, no puedo salvar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mencionar, presentar a aquel que nada es imposible para él. Presentar al Salvador del mundo, al Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista allí en las riberas del Jordán: he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesucristo, al Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estaba hablando de Juan el Bautista, estaba hablando de el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Él, su palabra nos garantiza al 1000% que los cielos y la tierra se desbaratarán y pasarán, pero esa palabra no pasará. Y el profeta y el apóstol y el maestro y el pastor y el evangelista que hable de parte de Dios, las pruebas, si habló de parte de Él, los resultados se mirarán, se verán, los hechos sucederán tal como se dijeron, porque se habló de parte de Dios. Ninguna obra, ningún proyecto, por grande y complicado que sea, si es de parte de Dios, nunca quedará sin la aprobación de Dios. Hermano y hermana, hay que agarrarse de la mano poderosa de Dios y esperar en Él por completo, creyéndole a Él y creyendo en su palabra. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. El Señor tiene muchas cosas para darnos, solamente que están condicionadas a estos 3 elementos que hemos mencionado, generalmente hablando: la oración, la limpieza y la rectitud. La palabra que leímos dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, es decir, de temprano, puede ser literalmente hablando en el día, o también se refiere a la vida del ser humano, que desde su temprana edad, desde su juventud, buscare a Dios. Como decíamos hace un momento atrás, hay gente que ha buscado a Dios y ha persistido en el camino desde su niñez, desde su juventud, y llegan ancianos y se mueren sirviendo a Dios. ¿Cómo no iban a prosperar? ¿Cómo no iban a lograr metas importantes? ¿Cómo no iban a lograr hazañas, prodigios en el nombre del Señor, si hicieron lo que era necesario hacer? Aquí dice que si de mañana busca a Dios y ruega al Todopoderoso, y vienen las otras condiciones. Esa es la primera. La segunda es: si fueres limpio. Y tercero, si fueres recto.
una rectitud que ya la leímos, su definición, ya leímos la definición de limpieza. Estos elementos, si están en la vida de una persona que busca a Dios con limpieza de corazón, como dice la Escritura, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Eso habla de limpieza, de limpieza. Y esta limpieza es precisamente un elemento que no tiene manchas, que no tiene suciedad, que no tiene mezclas de impureza. ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Los resultados, dice la palabra, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Nunca Dios habla cuando llama a alguien, cuando escoge un ser humano para servirle en cualquiera de las áreas de su obra, de su causa. Nunca lo llama para estancarlo, para engañarlo, para entretenerlo. Siempre lo llama a ejecutar tareas, proyectos importantes en la vida de ese ser humano y en la vida de la causa del Señor. Es decir, proyectos que no son solamente su vida física, espiritual, ministerial, sino proyectos que se tienen que ver con los ojos realizados en la tierra. Aquí habla que si eres limpio, recto, si buscas a Dios de corazón, entonces Dios se despertará por ti. Eso despierta el interés de Dios. Eso despierta el interés para Dios bendecirlo. El que busca halla. El que llama a la puerta se le abrirá. No puede quedarse nadie afuera que está llamando y llamando. Alguien saldrá a abrirle la puerta. Lo que me llama la atención es que todo en Dios empieza pequeño, pero va creciendo. Y aquí dice literalmente esto: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo alabo y bendigo a Dios por entender esto, por saberlo, por haberme revelado el Señor estas cosas. Y bendigo el nombre poderoso de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, por aquellos hombres y mujeres que entienden esto, que saben que Dios no los llamó para estar estancados, que Dios no los llamó para ponerles miserias y migajas en las manos, bocados, que Dios los llamó para hacer cosas grandes. Y que el que busca a Dios, el que se mantiene en rectitud, en limpieza, su postrer estado, su estado postrero, dicho de otro modo, su futuro será muy grande. Eso habla, hermano y hermana, eso habla que Dios tiene cosas importantes, sobremanera grandes, para darle a cada persona que le sirve y que le busca
que se mantiene en rectitud, en limpieza. El futuro de la vida, el postrer estado de la vida de una persona, de una congregación, de un proyecto, es grande. Nunca me he acostumbrado a pensar en pequeño y a ver las cosas estancadas, acobardadas, con pequeñeces. Hay pequeñeces, pero esas pequeñeces se tienen que convertir en cosas grandes. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Dios levantó este remanente hace años atrás y empezamos con unos poquitos, y con esos poquitos siempre clamábamos a Dios cuando apenas no éramos ni 20 personas. Clamábamos a Dios en grandes agonías, en ayunos, en noches de un clamor y de un llanto profundo. Clamábamos a Dios diciendo: Señor, multiplícanos por miles. Y Dios nos ha multiplicado por miles. Dios ha hecho esas cosas que se veían tan imposibles. Dios las ha hecho de lo pequeño, pero no nos quedamos estancados. Hermano y hermana, compañero en el ministerio que me escucha, en cualquier parte de la tierra, no se quede estancado. No piense en pequeño, no piense en usted. Usted y yo no podemos hacer nada. Lo que hacemos es lo posible, lo poquísimo. El Dios que nos llamó es el Dios que hace cosas imposibles, extraordinarias, y a Él hay que agarrarnos de esa mano, de Él, clamar, buscar su rostro. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. La palabra nos habla, hermano, claramente en el capítulo 28 de Deuteronomio. Porque todas estas cosas están condicionadas. Si usted quiere crecer espiritualmente, ministerialmente, en las tareas que realiza, tiene que someterse a Dios, a su palabra, y tiene que cumplir lo que Dios exige para darnos realmente lo que es celestial. Capítulo 28, verso 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y escuche esto: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es la condición. Si oye la voz de Dios, si se deja dirigir por Él, si el Espíritu de Dios lo dirige, si el Espíritu de Dios lo constriñe, lo invade, lo impacta, entonces es porque la obediencia ha llegado a su corazón y Dios lo va a dirigir a hacer cosas que asombrarán a muchos, que muchos tendrán que decir:
Y por eso, en ocasiones, se le da gloria a los hombres, a los seres humanos. Gloria que no se merecen. Nosotros no nos merecemos, porque lo único que hacemos es obedecer, ser los instrumentos de Dios, y Él es el que va a operar milagros, maravillas, prodigios en todos los ámbitos, en todas las esferas de nuestra vida y de su obra. Esta es la condición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso es. Y hay unos ejemplos importantes que quiero que usted los recuerde, si lo sabe. El capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 9 y después el 40, dice: conforme a todo lo que yo te mostré en el diseño del tabernáculo y en el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Oiga eso. Leamos el verso 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que las condiciones para recibir la bendición de Dios están establecidas en la palabra. Que si yo oigo la voz de Dios y obedezco a su voz, sencillamente tengo que sujetarme a su palabra. Su palabra es un patrón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la lámpara que va alumbrando por donde yo debo pasar. Si estoy obedeciendo, si estoy aceptando lo que Dios tiene establecido en su palabra, entonces debo hacer exactamente lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es importante que cuando estamos orando, estamos de rodillas delante de la presencia de Dios, nosotros le digamos al Señor: ¿qué quiere? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y cuando el Señor nos habla y nos dice lo que Él quiere que hagamos y lo hacemos, agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, entonces no hay nada de lo que nosotros necesitemos que Él ponga en nuestras manos que no lo otorgue, excepto lo que no sea su voluntad. Pero lo demás, Él lo va a poner en nuestras manos. El capítulo 8 de Hebreos, el versículo 5, dice la palabra, siempre hablando de lo que Dios le dijo a Moisés, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Dios le agrada que le busquemos y que obedezcamos su voz.
que obedezcamos la voz de Dios, la palabra, que hagamos lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que hagamos, se agrada. Y cuando está agradado Dios, no hay enemigo que se sostenga delante de nosotros. Se cumple la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si Dios está agradado de usted, compañero en el ministerio, hermano de la iglesia, hermana, joven, señorita, dama, caballero, anciano, si Dios está agradado de usted, no le tenga miedo a nada, ni a nadie. No deje que la cobardía se meta en su corazón, en su mente, en su alma, porque Dios va a salir en defensa suya en cualquier momento. Ningún enemigo prevalecerá. Ninguna fuerza del diablo podrá prevalecer contra ti si tú estás agradando a Dios. Por eso también el Señor dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, lo siguiente: no añadirás a la palabra que yo os mando. Eso es muy importante. Ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No disminuirás, no añadiréis, ni añadirás a la palabra que yo os mando. No se puede, no se debe añadir, no se debe disminuir lo que Dios ha dicho. Por eso le repitió a Moisés: haz las cosas del tabernáculo, del santuario, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No puedo yo, como siervo, como sirviente, como esclavo de Dios, modificar lo que Él ha dicho. Él es mi jefe, mi gran jefe. Él es mi Señor. Yo soy un esclavo, no tengo derecho. Y cuando un supuesto evangelista, apóstol, profeta, maestro, pastor, tuerce las escrituras, introduce doctrinas, enseñanzas, normas, reglas contrarias a lo que está escrito, Dios sencillamente lo desecha, lo pone a un lado. Y no solamente lo pone a un lado. El capítulo 22, verso 18 de Apocalipsis dice que todo el que le quita o le añade a la palabra, a las palabras que están escritas en la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Es decir, que una persona que le quita a la palabra o le añade lo que le da la gana, le quita lo que le da la gana quitarle, sencillamente es un pecador perdido. Así predique elocuentemente, está borrado del libro de la vida. Y tal vez usted diga: qué exageración de esos predicadores, de ese hombre. Pero se lo leo textualmente para no equivocarle. Yo testifico, estoy leyendo
Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir? Que Dios borrará. Que Dios borrará el nombre del libro de la vida, lo excluirá de la Nueva Jerusalén. ¿Y entonces dónde va a vivir? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Compañero, ministro del Evangelio que me escucha, líder de la iglesia, cualquiera que sea, usted predica lo que le da la gana y no lo que está escrito. Su final será el infierno eterno. No hay otro camino. Se lo estoy leyendo. No lo digo yo, se lo estoy leyendo. Dios le quitará la parte de la Nueva Jerusalén. Dios lo borrará del libro de la vida. Dios le quitará las promesas que están escritas en este libro. Y Dios le aplicará las plagas que están escritas en este santo libro. Tenga cuidado que por cobarde no vaya a predicar la verdad. Tenga cuidado. Es mejor que cierre la Biblia y se vaya a vender frijoles a la calle y no a predicar un evangelio cortado, un evangelio a medias, por cobarde, por pensar de que si predica la verdad se va a quedar solo. No es cierto. Poder en la sangre de Cristo.